estimado René, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya listo para el festejo de hoy en la noche. Listo ya para el festejo de la noche, pero como me haces trabajar, Wendy, Ah, me ahora voy a yo. conver- me voy a convertir en la piedrita del festejo. Porque, Uh, no, pero por la siguiente razón, Wendy. Yo creo que, en efecto, aunque estamos en días de fiesta, conviene advertir cómo el vértigo de estos últimos días provoca que asuntos graves de algún modo sean cubiertos o encubiertos por otro asunto de la misma magnitud, sin que se resuelva ninguno. Y de ese modo se pierde un poco la perspectiva del acontecer nacional, que a la postre va a ser el que determine cómo cierra el sexenio y cuál puede ser el curso del siguiente sexenio. Creo que hay muchos acontecimientos, pero de estos últimos días yo destacaría tres. Uno, naturalmente el traslado o la adscripción de la Guardia a la Secretaría de la Defensa y la virtual prórroga hasta el 2028 de la participación del Ejército y la Armada en tareas de seguridad pública constituye un enorme desafío para las Fuerzas Armadas y el Estado, Wendy. Si la Guardia, si el Ejército y si la Marina fallan en reponer la seguridad con justicia, libertad y respeto a los derechos humanos, o peor aún, Wendy, si se corrompen e involucran con el crimen, se habrá vencido, y vencido en el sentido de derrotado y agotado, el último bastión del Estado para contener y someter a la delincuencia organizada. Si esa trinchera se pierde, Wendy, el Estado estará perdido. Creo que se ha reparado mucho en que se militariza, si no se militariza, pero estamos poniendo enfrente o estamos ante la última trinchera. Si el Instituto Armado falla, falla el Estado. Y en esa medida, Wendy, sí sería clave que los gobiernos, y lo digo en plural, gobiernos federal, estatales y municipales, así como el conjunto de los partidos, realmente acompañaran esa decisión con el diseño y el acuerdo de un plan para reconstruir a las policías y encargar a ellas la seguridad pública como corresponde en una democracia. Si no es así, se va a exponer a las Fuerzas Armadas y se va a poner al Estado ante el riesgo de un fracaso, Wendy. Y ahí es donde asombra el bajo nivel del debate político. Todo el mundo es, pues tú ya lo reportabas hace rato, como decía Moira, o se está con las Fuerzas Armadas o se está con el crimen. No, cuidado. Es decir, estamos ante esa disyuntiva porque no han hecho su trabajo los gobiernos. Entonces, ese asunto me parece fundamental. Dos, Wendy, la actividad electoral y política, la gubernamental y la oposicionista, la legislativa y la parlamentaria, revela el lamentable estado que guarda el régimen de partidos. Yo digo que es un régimen de partidos, y hay que decirlo, Wendy, no hay democracia sin partidos, aunque por lo visto sí hay partidos sin democracia. ¿Sí? Y pese a la gravedad de esa circunstancia, los partidos se concentran en las elecciones, pero no se concentran en la democracia. Se interesan por las posiciones, pero no por las posturas. Se interesan por el poder, pero no por el sentido del poder. Y en ese sentido, nos han reducido y nos han arrinconado, quiero decir, a la pluralidad política, a dos polos y a dos alianzas, una en contra y una a favor. Y el mundo no es así. Y en ese sentido, creo que, bueno, el único que trata de escapar a esa suerte de disyuntiva y sin mucho éxito es Movimiento Ciudadano. Pero si perdemos el régimen de partidos, podemos perder la democracia. Y tercer y último asunto, Wendy, para no extenderme, la economía nacional. Esta sigue estando convaleciente y su recuperación depende en muy buena medida del tratado suscrito con Estados Unidos y Canadá. El cumplimiento y el aprovechamiento de ese tratado es clave para retomar el crecimiento y el desarrollo. Pero
A raíz de la política en materia petrolera y eléctrica que adoptó el gobierno mexicano, este fue llamado a consultas por los otros socios a fin de honrar el acuerdo o bien ir a un panel arbitral y ahí asumir las consecuencias. Tal llamado irritó naturalmente al presidente López Obrador y lo llevó a señalar que si mantener el tratado suponía sacrificar la soberanía, mejor dejar ese tratado. Y de hecho anunció que el día de mañana, 16 de septiembre, fijaría postura frente al problema. Ahora el lunes nos ha dicho que ya no va a abordar el tema en el discurso de mañana, porque Estados Unidos y de seguro Canadá modificaron el tono del reclamo. Y eso puede ser motivo, para que veas que soy positivo, puede ser motivo de celebración y júbilo, pero no hay información clara de cómo vamos en esas consultas. Y es importante saberlo para restarle incertidumbre a la situación económica. Yo quería destacar esos 3 asuntos que son de estos días, Wendy, porque de pronto son tantos los sucesos que de pronto nos perdemos viendo las hojas de un árbol sin ver el bosque. Claro. Oye, René, y bueno, tú, experto en todos estos temas políticos, sí me gustaría preguntarte, a ver, bueno, todavía falta que el Senado se apruebe, pero en caso de que se aprobara esta reforma aprobada ayer en Cámara de Diputados sobre la permanencia del ejército en las calles, desde tu punto de vista, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para ver lo que acabas de comentar, que realmente funcione, que sirva, que se cumpla el objetivo de dejar al ejército, a la Guardia Nacional en tareas de seguridad? Es que estás tocando el punto medular. Dijeron que iban a ser 10 años contados a partir del 19, quedó en que va a ser al 28. ¿Y por qué lo cambiaron del 29 al 28? Porque como en el 29 arrancaría un poco el proceso electoral. Tú dices, pero ¿cómo? Entonces están pensando que volvamos a prorrogar en el año 28. ¿Y cómo es posible que se conceda una prórroga sin que haya el compromiso de que en un lapso de 5 años se reconstruyen las policías estatales de tal y cual y otra entidad y la de las municipales de tal y cual plaza? Ahí es donde uno verdaderamente se asombra. No es cosa de alargar o prorrogar plazos. Es cosa de comenzar a trabajar en órganos policiales civiles para realmente dejar al ejército en paz, ¿eh? Uh-huh. Y no está esa otra parte. Entonces se arman debates muy artificiales, o sí o no. No, por eso yo decía, Wendy, no es sí o no. Es decir, esto es una necesidad, pero esa necesidad responde a una carencia, y esa carencia es construir policías. Sí. ¿Cuándo vamos a empezar? Porque si no, podremos, yo espero no estar cubriendo asuntos políticos en el 29, pero la gente va a ver que se repite el debate. Claro, y va a ser un cuento de nunca acabar. Claro. Claro. Pues si se prorrogó 10, ¿por qué no se prorrogan 50 o 100 y salimos de problemas? Caray. Pues René, como siempre, un gusto platicar contigo. Cuídate. Por el contrario, Wendy. Un bonito día.